Boris González, un hombre gigantón oriundo de la región del Tolima hace más de 50 años. Tenía mucha plata y compró muchas fincas. Todas las convirtió en una gran hacienda. Dicen que año tras año se hacía más rico. Era un hombre desagradable, corpulento, de crueles intenciones, rostro vulgar y voz chillona, que solía hacer callar a gritos a todo el mundo. Mandaba a sus obreros o trabajadores sin piedad y los castigaba con trabajos forzados por el más leve pecado. A las mujeres las dejaba fuera por la noche o las dejaba durmiendo en el establo con las vacas, para que así madrugaran a ordeñar. Era un personaje muy extraño y si despedía a cualquier empleado, buscaba la forma de que no le dieran empleo en ninguna parte. La hacienda, llamada Santa María, en su mayoría eran espesos bosques donde fluía el agua, donde los gigantescos árboles, hermanos de corazón, arrullaban a los habitantes con sagradas canciones. Era un lugar donde el rocío de la Pachamama hacía despertar a su gente para sumarlos a la sinfonía multicolor de cada amanecer. En la enorme hacienda todos trabajaban en silencio, porque el patrón tenía la costumbre de inventarse falsos delitos y luego inculpar a quien no le agradaba. Uno de sus pasatiempos era esconderse detrás de los árboles para espiar a sus empleados mientras labraban la tierra. Después, si, a su juicio, no habían trabajado y rendido lo suficiente, los castigaba. Su mayor satisfacción era contar y examinar su dinero. Tenía un armario lleno de plata y pagarés que recogía de los pequeños labradores, familias de escasos recursos y propietarios vecinos. Así iba transcurriendo la vida en la hacienda de propiedad de Boris González. Desde afuera era una inmensa planada, cubierta de hermosos árboles floridos. En la hacienda había una gran ventaja. La comida abundaba, el agua era limpia, las frutas del bosque y la carne de monte no se agotaban. Esto hacía que los obreros pudieran aguantar tal ritmo de trabajo y tener satisfecho a su patrón. La dicha no duró tanto. Pasados unos años, la hacienda empezó a carecer de comida y belleza. La ambición del gigantón por tener más dinero, talando los bosques y vendiendo la madera en forma desmedida e irracional, hizo que en poco tiempo la hacienda se convirtiera en un extenso desierto. La Pachamama se maltrató. Los suelos ya no daban abundante comida. Las aguas se secaron. Las quemas continuaban y al déspota gigantón no le preocupaba, porque tenía demasiado dinero y hacía cualquier cosa para hacer producir la tierra. Compró tractores, abonos químicos, pesticidas y empezó a exigir al suelo su producción. Entretanto, los obreros se empezaban a enfermar. El trabajo cada día era más duro y la alimentación, más mala. Pero una misteriosa noche apareció desde la espesa selva, un diminuto personaje cargando con una canasta de frutas, que dejó en los dormitorios de los obreros, y así, noche tras noche, escuchaba con paciencia las lamentaciones del uno y del otro, y siempre les dejaba las frutas, para que los desposeídos puedan calmar su hambre. En el pesado sueño de los obreros, que dormían sin cesar, dejaba también consejos, cada vez que podía. El gran patrón, también en sueños, recibía consejos del diminuto personaje. Pero éste, en medio de la noche, soltaba horrendas, carcajadas, y se escuchaba un gran ruido. El patrón le arrojaba cosas, tratando de matarlo. Pero el diminuto personaje de barba blanca, cejas pobladas, grandes orejas y un pequeño carril, esquivaba todos los objetos que le tiraba, y luego desaparecía, después de haber pegado un gran silbido. En medio de la estrellada noche y una noche oscura del frío invierno. Después de haberle arrojado una buena cantidad de libros y una taza de café, el duende le habló al patrón. Espera, Boris. Llegará el día en que vendrás a pedirme perdón y clemencia de rodillas. Boris se ponía furioso e intentaba agarrar al duende, pero éste se sentaba en un lugar estratégico donde pudiera esquivarlo o evadirlo con un simple movimiento y salir por cualquier rendija o grieta de la pared. Seguían pasando los años y el patrón empezó a sentirse cansado.
Le daban dolores en los brazos y piernas, cosa que no le había sucedido nunca. Al principio, desechaba los dolores con cualquier cosa o realizar una acción cruel para demostrar que no tenía nada y seguía siendo el mismo. Boris González de siempre. Meses después, empeoró su salud y empezó a adelgazar. Primero mandaron a buscar a un médico, luego a un cirujano y después a un curandero. Ninguno de ellos pudo diagnosticar el caso, pese a toda su sabiduría. Pero lo único que podía aliviar a Boris era una buena mochilada de dinero. Pasado casi un año, el gigantón estaba reducido a la cama, tenía los ojos hundidos, el estómago había desaparecido, brazos y piernas le habían quedado como ramas. Sus brazos y piernas de roble no eran parte de su cuerpo. No podía caminar más de 10 minutos sin cansarse. Lo último que hizo fue viajar a la gran ciudad, en busca de la gran medicina. Pero los médicos, en últimas, le dijeron que no podían hacer nada para curarlo. En suma, lo desahuciaron. Una noche, cualquiera, cuando volvió a su hacienda, en medio del silencio. Cuando el gruñón de Boris contaba el dinero, se le apareció el duende. Boris, vas a morir, le dijo este. Levantó el gruñón la cabeza bruscamente, un tanto sorprendido, y miró fijamente al pequeño hombre. Pensó por un momento en arrojarle un frasco y matarlo. Porque se le había sentado en el borde de la cama, muy tranquilo y despreocupado, y en su lugar, Boris González dijo: ¿Y tú qué sabes de mi enfermedad? ¿O qué sabes de medicina, desgraciado? Todo. Sé lo que necesitas. ¿Qué planta y qué raíces puedes tomarte? Y hablando así, desapareció. Días después volvió para decirle: Un demonio te está carcomiendo el sistema nervioso y secándote los músculos. ¿Sabes qué? Todo el mundo está ansioso de verte en la paila de los infiernos, donde se tostará tu negra y podrida alma. Espera, gritó el patrón. Pero el duende ya había desaparecido. Pasada otra semana, regresó el duende y le dijo: Posee una bebida mágica, basada en plantas y raíces, con la cual podrías expulsar el demonio de tu cuerpo, pero no la tendrás. Y al instante, el pequeño hombrecillo desapareció de nuevo. Cuando pasó un mes, el duende regresó. El gigantón se puso de rodillas ante el pequeño hombre y suplicó: «Socórreme, por favor, te daré todo lo que me pidas, todo lo que quieras». Ya no era más que un montón de huesos forrados en el cuero y escasamente podía moverse de una silla a otra, pero el duende negó moviendo la cabeza y dijo: «Será una bendición que tus trabajadores y todo el mundo se libere de ti, pero antes tienes que sufrir un poco más». Y también, el hombrecillo volvió a desaparecer, dejando al patrón en la más terrible agonía. Y así, días después, la terrible enfermedad de Boris González mermó el ritmo del corazón hasta dejarlo casi inmóvil. Y llegó el día en que ya no despertó. El sacerdote dio los rezos correspondientes sobre el cadáver. Gracias. Pidiendo paz y reposo para su alma. Todo el pueblo y la gente que lo conoció exhalaron un suspiro de alivio, pero el gruñón de Boris no estaba muerto. Lo parecía únicamente. Era lento el latir de su corazón y tan leve su respirar, que pasaron inadvertidos para el resto de la gente. Pero Ricachón había oído todo, aunque apenas podía ver algo con sus párpados casi cerrados. Además, se hallaba totalmente paralizado. Día y medio estuvo su cuerpo posado en el salón principal de la gran hacienda. Obreros, empleados y todos sus sirvientes asistieron para presentarle sus respetos y lanzarle maldiciones y hacerle toda clase de muecas. La noche antes del entierro, apareció el duende y le dijo así a Boris: «Si escuchas los balbuceos en el salón de al lado, son tu mujer y el comandante.
el arriero que sacaba la madera, ¿lo recuerdas? Y el cazador ese que tú mandabas para que matara a los pobres animales del bosque y que siempre tenía que cazar algo, o si no tú lo castigabas. ¿Te acuerdas? Ellos y otros más están rompiendo esos pagarés que tú obligabas a firmar a los pobres campesinos. Todo aquello, Boris solo podía escuchar, inmóvil, dentro de su ataúd. Amaneció y un gran sol iluminó el nuevo día. Boris González vio desaparecer la luz cuando colocaron la tapa sobre el féretro. Luego, preso su corazón de un mortal terror, sintió el arrullo y suave movimiento de la carroza fúnebre. Quiso gritar como antes, cortar la tapa del féretro. Pero fue imposible y nada pudo hacer. Se hallaba totalmente paralizado. Pasaron los minutos, oyó el sordo sonar de las paladas de la tierra que caían sobre el ataúd en forma apresurada, como si se fuera a salir y no quisieran dejarlo. La voz del sacerdote y el murmullo de los espectadores fueron haciéndose cada vez más débiles. Nunca en su vida, Boris tuvo más miedo y terror. Cuando el sepulturero acabó de llenar la tumba, la gente abandonó el lugar murmurando. Esa misma noche, en medio de las nubes y de un fuerte aguacero, desde las montañas más alejadas, de los páramos y de los espesos bosques, llegaron una docena de hombrecillos guiados por el duende, que fue testigo de todo lo sucedido. Quitaron toda la tierra del hueco donde yacía el féretro y forzaron la tapa. El duende, que fue encargado de cuidar la hacienda, vertió de una botella verde unas gotas entre los labios del gigantón, el cual parecía una rama. Al instante, Boris sintió que algo maravilloso sucedía en su cuerpo. Lentamente, abrió los ojos, dijo el duende. Esta es la pócima curativa. Pero antes de hacerte algún bien, tienes que prometer que no volverás aquí nunca. Si estás de acuerdo, cierra tus ojos un segundo. Boris lo hizo así y el duende dejó caer unas cuantas gotas más entre sus labios. Te dedicarás a recoger semillas en el bosque, a sembrar árboles donde haga falta. ¡Promételo, Boris! Lo prometo, respondió, asustado Boris. Su corazón comenzó a latir más deprisa y su sangre comenzó a circular. Hasta pudo levantar las manos. Durante todo el resto de tu vida necesitarás usar esta medicina. Le pediremos a nuestros hermanos del bosque que te la proporcionen cada mes. No puedes volver a la hacienda porque entonces morirás. Seguidamente, vació toda la botella en la boca del patrón. Boris se levantó tembloroso y luego se puso de pie en el ataúd. Le costaba trabajo creer que estaba vivo. Salió de la tumba y respiró el aire fresco de la noche. Respirar también, como antes, le causó una descompensación. Sintió que le daba vueltas la cabeza, luego cayó al suelo desmayado. Cuando volvió en sí, no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Por fin, pudo darse cuenta que estaba sentado frente a una hoguera de leña. Allá, en lo más profundo del bosque, un lugar muy distante, donde alguna vez hizo construir una pequeña casucha de madera, estaba ahora muy bien recompuesta. ¿O lo habrían mantenido así los duendes? Y que por eso lo habían dejado en el apartado paraje. En aquel lugar, poco a poco, pudo recobrar sus fuerzas. Una vez recuperado, desde allí, todos los días, salía a cumplir con todas las obligaciones que el duende le había encomendado. Sembrar árboles, cuidar las aguas, los animales y los musgos. Y así pudo vivir 50 años más. En toda la región nunca hubo más oprimidos. Y como por encanto, la gente empezó a trabajar más sus tierras, a producir comida. Los labriegos no utilizaron más abonos químicos. Empezaron a cuidar las fuentes de agua y cuidar nuestra Pachamama. Dicen que solo así podrán garantizar la vida a las generaciones futuras. Desde entonces, la región del duende es un encanto. No por el duende, sino por el encanto de la hacienda.
Santa María, que volvió a ser una región con muchas leyendas y muchos tesoros, entre ellos, el agua, la flora, la fauna y el páramo. Ese espacio no humanizado, el más cercano al sol y a las estrellas, las nubes, la luna y el arco iris, donde el duende y Santa María tienen su morada. Y junto a todos los duendes de la tierra, cuida los espacios no humanizados y orientan a los habitantes de los espacios mínimamente humanizados, para que ayudemos a proteger los recursos naturales y sus bosques encantados para hacer que nuestro entorno cada día sea mejor, no solo para nosotros, sino también para aquel que lo necesite. Y estimados amigas y amigos de historias y libros, espero que esta historia les haya gustado mucho. Amigos, muchas gracias por escucharnos y compartir con ustedes esta historia. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, cuídense mucho.